al igual que muchas culturas anteriores a los incas. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, chicos, ideas por aquí. ¿Alguien se acuerda qué tipo de sociedad tuvieron los incas? A ver. Vamos a ver por aquí. Jerárquica, ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos. ¿Qué tipo de sociedad tuvieron los incas? Dominante, muy bien. Así es, José, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos. Claro, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente gráfico para que puedan representar en este caso a la sociedad inca. Pregunta, en este gráfico, ¿qué se puede apreciar? ¿Una sociedad de qué tipo? Jerarquizada, ¿cierto? De forma piramidal, ¿cierto? Claro que sí. La sociedad inca, chicos, estuvo representada a través de una sociedad esclavista, ¿ya? Estuvo conformada bajo una organización esclavista, ¿ya? Entonces, cuando yo te pregunto a ti en el examen, ¿qué tipo de organización tuvieron los incas? La respuesta es esclavista o estratificada. Pregunta, chicos, ¿por qué se estaría denominando sociedad esclavista o estratificada? A ver, chicos, recuerden encender sus cámaras, por favor. ¿Por qué se estaría denominando como sociedad esclavista o estratificada? A ver, chicos, encendamos las cámaras, vamos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? El año pasado en Historia Universal, ¿quiénes conformaban la mayor parte del trabajo? ¿Quiénes se dedicaban a realizar la mayor parte del trabajo? ¿Te acuerdas o no? ¿Quiénes eran aquellos obligados a construir, en este caso, los grandes monumentos? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en Mesopotamia. ¿Te acuerdas o no? Los ¿Quiénes trabajaban obligatoriamente y también gratuitamente? ¿Quiénes? Los, los esclavos, ¿ya? Los esclavos. Recordemos, chicos, que los esclavos representaron en la antigüedad la mayor fuerza laboral, ¿ok? La mayor fuerza laboral con respecto a esta organización, ¿ya? Entonces vamos a ver por aquí, chicos, que la sociedad inca estuvo organizado bajo un estado esclavista o jerárquico, ¿ya? Ahora, este estado esclavista o jerárquico estuvo dividido en dos grupos, el grupo dominante y el grupo dominante. El grupo dominante lo conformaba la realeza, en este caso el Inca, como la máxima autoridad, miembro de sus ayllus, ¿okay? Miembro de sus ayllus o miembro de sus panacas, más que todo, como el caso de la Coya y el Auqui. La Coya vendría a ser la esposa oficial o principal del Inca y el Auqui el heredero o sucesor de este. ¿Ah? La nobleza de sangre que representaba la panaca real del Inca. Por ejemplo, si el Inca tenía hijas, la hija soltera era llamada como la Yusta, la Paya era la hija casada, la Inga, el hijo casado, el Inga, el hijo casado, y la Piwi, la esposa secundaria. ¿Ah? Después de la nobleza de sangre, que representaba la familia panaca real del Inca, encontramos a la nobleza de privilegio. Esta nobleza de privilegio era conformada por la advenediza o curacal, también llamada como provincial, y la de recompensa, denominada o representada por guerreros o algunos sacerdotes, lograban, pues, en este caso, alguna atribución a favor del Estado, a favor del Inca. ¿Okay? Los grupos dominantes, entonces, están conformados por la realeza, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Mientras que los demás grupos están conformados por quienes? Los Catunrunas, ¿ok? Que era la mayor parte sostenible, o también conocido como el grupo social que representaba la gran mayoría de la población inca. ¿Ya? Es la base social de esta organización. ¿Ya? Estos Catunrunas estaban representados por los hombres libres campesinos que van a trabajar la tierra, pero a cambio
ellos residen tierras. ¿Ah? Así es. Después encontramos a los mitimaes o mitmas, que eran los grupos trasladados a diferentes destinos o lugares. Los yanaconas, que eran los sirvientes, en este caso, ya, sirvientes y perpetuos del Inca, y los piñacunas o piñas, que eran los esclavos, ¿okay? Los esclavos perpetuos. ¿Okay? La peor, como que la peor escala o la peor clase a donde podría pertenecer una persona en sí dentro del imperio inca vendría a ser al de los piñacunas, porque los piñas, como te vuelvo a repetir, eran esclavos. Y eso en sí, pues, generaba la peor situación. Recuerda que los esclavos, pues, eran considerados como objetos, como cosas, y eso en sí estaba totalmente mal visto. Entonces vamos a ver en este caso que la organización inca estuvo desarrollada a través de una sociedad esclavista o estratificada. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿y por qué el inca es la máxima autoridad? ¿Qué origen tiene el inca? A ver si te acuerdas. ¿Por qué el inca es la máxima autoridad? ¿Qué origen tuvo el inca? A ver, ¿alguna idea? Con respecto a los mitos, las leyendas que vimos la semana pasada, ¿qué origen? Muy bien, un origen divino, ¿cierto? Un descendiente del Inti, descendiente del Sol, ¿verdad? Muy bien, claro. Por esta razón es que el Inca va a ser considerado como un ser divino. Así es. ¿Qué más? Vamos a ver también, chicos, que el Inca, al ser... Profesor, su micrófono está apagado. Disculpen, chicos, se silenció por sí solo. Decía entonces, el Inca era considerado como el ser divino y por lo tanto podía determinar cualquier tipo de orden con respecto al Estado. ¿Ah? Así es. Ahora, como el Inca en sí era hijo del Inti, hijo del Sol, ya tenía que ser adorado por sus súbditos. Por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar al Inca sentado en la litera. Esta litera vendría a ser un anda donde estaría llevándose al Inca. ¿Ya? Esta litera estaba hecho de oro, y por lo tanto es lo que estaría justamente reverenciando el poder que tenía el Inca. Los que están cargando el anda o la litera del Inca vendrían a ser los yanacones. Los yanaconas en este caso eran los sirvientes perpetuos que van a contribuir a diferentes trabajos. ¿Ya? Ahora vamos a ver pues que el Inca en sí representaba, simbolizaba su poder a través de la, ¿cómo se llamaba la coronita que usaba el Inca? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba la coronita? ¿La? ¿Cómo se llamaba? La mascaipacha, ¿cierto? Bien. Pero además de la mascaipacha, también encontramos a qué? Encontramos el cetro. El cetro representa también parte del poder del Inca. ¿Ya? ¿Por qué el cetro? A ver, pregunta, ¿por qué el cetro representa el poder del Inca? En las leyendas, por ejemplo, la de Manco Cápac y Mama Obvio, ¿se habla o no se habla de cetros? A ver, vamos chicos, ¿se hablan o no se hablan de cetros? Por ejemplo, ¿quién le entregó el cetro a Manco Cápac? ¿Quién le entregó el cetro a Manco Cápac? ¿Te acuerdas o no? El Inti, muy bien, así es, el Inti. Ajá. ¿Quién le entregó el cetro a los hermanos Ayar? ¿Quién le entregó el cetro de oro a los hermanos Ayar? No, el Inti no es. Recuerda que los hermanos Ayar no son hijos del Inti. ¿Hijos de quién? Huiracocha, muy bien, Huiracocha. Pachacuti. Pachacuti fue Inca. Huiracocha, ¿ya? Recuerda que la leyenda de los hermanos Ayar nos menciona que estos hermanos fueron hijos de Huiracocha y ellos tienen la misión de poblar
el resto del mundo y llegar a una zona fértil para fundar ahí el imperio. Y por eso es que se les va a entregar una vara de oro, ¿cierto? Claro, así es. Ahora, de los 4 hermanos, ¿te acuerdas quién había sido aquel que logró introducir la vara de oro en el Cerro Guanacabre? ¿Quién fue el último hermano que introdujo la barra de oro en el Cerro Guanacabre? Ayarmanco. Muy bien, así es, Cariona, Ayarmanco. ¿Ya? Entonces vamos a ver, chicos, que tanto la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo como la leyenda de los hermanos Ayar nos menciona de que el cetro viene a ser la representación del poder. Por eso es que el Inca posee un cetro. Muchas civilizaciones en el mundo, al igual que culturas andinas, también, ¿no? Los miembros del poder van a representar un cetro. El señor de Zipán, por ejemplo, en la cultura mochica utilizaba una porra, la cual representaba su poder. Entonces vamos a ver de que en este caso el Inca utilizaría este cetro, lo cual representaría el poder de este. ¿Ya? Esta celebración, por ejemplo, donde el Inca es cargado, llevado hacia el Cusco, ¿ya? Es conocido como el Inti Raymi, donde se le da las gracias al Inti, al sol, por un año más de cosechas. Y por lo tanto se realizan distintas ceremonias. Por ejemplo, se hacen sacrificios de animales, no se hacen sacrificios humanos, pero sí de animales. Se hacen, por ejemplo, reverencias, cantos, se componen odas, pero no hay ningún mortal, ninguna persona que pueda estar por encima del Inca. Después de este, seguirían, en este caso, miembros de la nobleza, con la nobleza de sangre y privilegio, los sacerdotes, que van a ser aquellos que van a relacionarse con los dioses, los guerreros o soldados. Recordemos que los incas se caracterizaron por ser una sociedad militarista también, ¿okay? Los campesinos, los facunrunas, los hombres libres, quienes van a trabajar las tierras, los artesanos, que se van a dedicar a la creación de la cerámica. Todos estos van a conformar, en este caso, el imperio. ¿Ya? Y finalmente encontramos a los siervos y esclavos, que son aquellas clases que van a ser más explotadas. ¿Okay? Entonces vamos a ver por aquí que esta vendría a ser una característica principal de la sociedad esclavista o estratificada dentro de este contexto del Tahuantinsuyo. ¿Chicos? Bien. ¿Qué más? ¿Quién era el Inca? Ahora sí, el Inca era la máxima autoridad del imperio. ¿Okay? Sus decisiones eran inapelables. ¿Qué significa que sus decisiones sean inapelables? Significa de que nadie podía contradecir lo que el Inca disponía, lo que el Inca mencionaba. Tú tenías que obedecer sus órdenes. ¿Qué pasa si no obedecías las órdenes? Obviamente era sancionable, claro. Las decisiones del Inca eran indiscutibles, tenían que ser totalmente acatadas, tenían que ser obedecidas. Así es. Entonces vamos a ver, chicos, que el Inca en sí lo que hace es dirigir el Estado, ser la máxima autoridad, pero además nadie podía tergiversar sus decisiones. Sus decisiones eran inapelables. Nadie podía decir que no lo voy a hacer, señor, pero piense en la democracia. No, en esa época no existía democracia. Lo que el Inca decía se tenía que hacer. Bueno, así es. ¿Ah? ¿Qué más? Vamos a ver que el Inca también representaba ciertas vestimentas, ¿no? Por ejemplo, la mascaipacha, la representación de su poder, el cetro, ¿ya? Su capa, en este caso, ¿ya? Su capa, conocido como el urco
Yumpi o Urco Yacta, ¿ya? Por ejemplo, también el uso de pecheros, ¿no? Pectorales, que representaban en sí la vestimenta del Inca. Todo este conjunto de la vestimenta del Inca se le conocía como el cumbi, ¿ya? El cumbi es una vestimenta fina que era pues elaborado por las actas en el Acyahuasi. El Acyahuasi era el lugar donde las mujeres vírgenes del Inca ya se dedicaban a bordar estas vestimentas con hilos de oro, con algunas piedras incrustadas, ya que el Inca representaba la mayor autoridad y tenía que estar bien vestido. Tenía que estar bien, pero bien vestido. Así es. ¿Qué más? Vamos a ver de que el Inca pertenece a un linaje divino, porque es descendiente del Inti y del Sol. ¿Okay? Recordemos que él es el supremo señor del mundo andino. Nadie está por encima de él, a excepción de los dioses. ¿Okay? Él es el amo y señor de los cuatro suyos, ¿ya? Pero como el Inca no puede estar en todos los suyos, el Inca va a nombrar a sus representantes, a sus Suyuyuk Apu o los Apocunas, también llamados como los Aposuyos. Estos Aposuyos van a ser sus principales oficiales, quienes van a controlar, van a ser los jefes principales de los suyos, van a ser su segundo al mando, sus visires, ¿okay? Quienes van a gobernar el suyo en nombre del Inca. Y eso es lo que estaría pasando durante este contexto. El Inca, entonces, si nos podemos dar cuenta, la máxima autoridad, pues no podía estar en todos los suyos, y para eso tenía, pues, que nombrar a los aposuyos, apocunas o los suyuyuk apu. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí de que el Inca, ya en su gran mayoría, practicaba la endogamia. ¿Qué cosa es la endogamia? La endogamia significa reproducirse entre los miembros de la familia. La Coya, que era la esposa oficial del Inca, en muchas oportunidades era su propia hermana. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conservar la sangre, con el propósito de mantener el linaje. Por esa razón es que se practicó la endogamia, donde la Coya, en este caso, en muchas oportunidades, era la hermana del propio Inca. ¿Ah? En otras ocasiones, por ejemplo, en Europa, también se practicaba la endogamia. Por ejemplo, los reyes españoles, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, los reyes católicos, ya ellos eran primos. Y como primos van a relacionarse. Recuerden que el objetivo de los matrimonios en la época moderna se daban debido pues a la unión de reinos, la unificación de reinos. Bajo estos principios también se daban los matrimonios. Y producto de esta relación incestuosa, pues en muchas oportunidades nacían hijos con defectos físicos. ¿Sí? Así es. Había reyes, por ejemplo, que van a nacer con muchos defectos, como el caso pues de Juana, que sufría de esquizofrenia. Juana va a ser apodada la loca porque sufría de esquizofrenia, aunque algunos autores mencionan pues de que eso fue una suposición, ya que el rey Fernando el Católico aún quería quedarse con el trono. No quería que Juana I sea la nueva reina de España, y para eso crea este pretexto de que ella sufría de esquizofrenia. La encierra y busca un marido para ella, para que ya no sea pues una piedra en su zapato. Fernando el Católico la casa a ella con Felipe el Hermoso de Austria, y producto de esa relación nacería Carlos I. Carlos I fue el primer rey de la dinastía Habsburgo en España. Pero esta dinastía Habsburgo en España, pues en sí, va a tener una maldición, porque el último de los Habsburgo, llamado Carlos II, nacería estéril, no tendría descendencia, y producto de esa falta de descendencia, a Carlos II lo van a llamar como el hechizado. Entonces se dan cuenta que las relaciones incestuosas van a generar defectos físicos. En caso de los incas, por ejemplo,
aparece Yaguarhuaca. Yaguarhuaca fue uno de los incas que va a sufrir de fuerte conjuntivitis y producto de esa conjuntivitis, ya sus vasos sanguíneos en su ojo van a reventar, provocando lo que él llorara sangre. Por eso que lo van a llamar como Yaguarhuaca. Yaguarhuaca significa el que llora sangre. Entonces nos damos cuenta que las relaciones incestuosas generan defectos, ¿no? Entre hermanos, por ejemplo, entre primos, hermanos, ahí se dan los problemas provocados por el incesto, ¿no? Entre primos lejanos, normal, pues, ¿no? Porque entre primos lejanos, pues, no hay una barrera directa, ¿no? Pero entre primos hermanos ahí no hay problema. Bueno, así es. ¿Ah? Muy bien. Entonces, chicos, viene a ser en este caso la característica social con respecto a lo que es la conformación de su familia. La colla, como te decía entonces, en muchas oportunidades era la esposa, en este caso era la hermana, que se va a convertir en la esposa de este, y producto de las relaciones incestuosas, en muchas oportunidades se han dado defectos. ¿Ok? Así es. ¿Qué más? Solo las panacas o nobles más allegados, más conocidos, podían dirigirle la palabra al Inca. Claro, es que si el Inca es la máxima autoridad, pues él no podía comunicarse con todos, solamente con la gente más importante. El resto tenía que obedecer a lo que el Inca decía. La gente, por ejemplo, veía que el Inca venía cargado en el anda, la gente se rendía, lo reverenciaba, en este caso echaba flores, con tal de que el Inca pasara, ¿no? Así como los emperadores romanos. Entonces vamos a ver pues que solamente la gente allegada, la más cercana al Inca, podían dirigirle la palabra. El resto solamente tenía que obedecer a lo que el Inca disponía. ¿Ah? ¿Qué más? Este podía escoger a las mujeres destinadas para él, denominadas como las actias. Las actias eran aquellas mujeres escogidas para el sol y para el Inca. ¿Ah? Ahora, estas actias van a ser llevadas hacia el Acyahuasi. ¿Para qué? Para prepararse cuando el Inca las escoja y además dedicarse al bordado de la vestimenta del Inca llamado el cumbi. El principal factor o la principal misión que realizaban las actias en el Acyahuasi era fabricar la ropa del Inca, llamado el cumbi. ¿Ya? El Inca solamente podía escoger a las actias, solamente el Inca. Nadie más podía escoger a una actia. Profe, ¿qué pasaría si por ahí alguien que no es el Inca se mete a la Yaguasi y se lleva una chica? Bueno, simplemente la sanción que va a recibir es que sería castrado. ¿Por qué? Porque las mujeres, llamadas también así como las actias, solamente son para el Inca. Y nadie puede escoger a las actias que no sea el Inca. Seas sacerdote, seas noble, seas un guerrero, solamente el Inca podía disponer de las actas. ¿Ya? Pero cuando los guerreros, por ejemplo, lograban grandes victorias para el Inca le ofrecía mujeres, pero no de la Yaguas, sino de las Mitahuarnis. Las Mitahuarnis eran aquellas prisioneras, esclavas, donde el Inca pues las distribuía a sus diferentes generales. ¿Ya? Pero las actas eran exclusivamente para el Inca. Nadie más que el Inca podía escoger a las actas. Y estas actas tenían que estar preparadas cuando el Inca las escoge. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? El Inca ordenaba la redistribución de las tierras. La redistribución de las tierras se refiere que el Inca a los curacas, a los jefes de los ayllus, le va a entregar distintas tierras, distintas porciones, llamado los topos. Y estos topos van a ser repartidos por el curaca cuando el varón finalmente despose a una mujer. El topo completo se lo entregan al varón. Y en caso de la mujer, solamente le entregan la mitad de un topo, el medio topo. ¿Por qué?
Aparte de que se cumplía el machismo durante las sociedades antiguas, pues recordemos que el varón es aquel que va a trabajar con mayor fuerza las tierras. No te estoy diciendo que la mujer no trabaja, tampoco te estoy diciendo que la mujer no sabía trabajar la tierra, pero el que realizaba la mayor fuerza en el trabajo de la tierra era el varón, ¿no? Si no me crees, por ejemplo, si tienes familiares en provincia, anda, trabaja la chacra tú solo. A ver, al inicio todo bacán, pero a la mitad del trabajo te vas a cansar. Y ojo, no solamente es un día, son todos los días. Entonces date cuenta que ahí la mayor fuerza laboral lo tenía el varón y es por eso que se le daba esta preferencia para darle esta porción de tierra llamada los topos, ¿no? Incluso pues esta tradición de entregar topos, muchos autores lo van a relacionar con la época feudal, porque en el feudalismo, por ejemplo, el dueño de las tierras era el señor feudal. Por orden del rey, el señor feudal le entregaba las tierras a los vasallos. Antiguamente los vasallos eran pues campesinos, villanos o siervos, y si querían la protección de este señor feudal y querían privilegios, pues tenían que rendirle pleitesía, homenaje. Tenían que servirle al señor feudal y demostrarle que serían sus futuros hombres de confianza. Si cumplían con todo esto, pues el señor feudal los recompensaba. ¿Con qué los recompensaba? Los recompensaba con tierras, con feudos. Los feudos van a ser el conjunto de beneficios que va a recibir el vasallo. Así como el vasallo recibe estos beneficios, ya el señor feudal vendría a ser el Inca, en caso del Perú, de Guantinsuyo, y el señor feudal vendría a ser los curacas. El Inca es el dueño, el rey. Este rey le concede a los curacas como señor feudal para que este curaca o señor feudal le entregue las tierras a quién? A sus súbditos. Entonces vamos a ver de que la sociedad inca también tenía una cierta similitud con la sociedad feudal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que durante el feudalismo, donde se distribuían las tierras, ¿ya? Era muy similar a esta sociedad durante el imperio inca. ¿Ya? Así es. Ahora, vamos a ver pues que incluso el Inca, aparte de darte tierras, ya buscaba que el varón reciba más tierras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la población se mantenga. Era necesario mantener a la población. Y como era necesario mantener a la población, el Inca lo que quiere es que haya más hijos. Esos hijos se van a convertir en el hombre que va a trabajar sus tierras. Por esta razón es que el Inca no es que sea generoso entregándote tierras, sino lo que el Inca quiere, en este caso, es que haya más hombres que trabajen en el futuro las tierras. Y esta va a ser la razón por la cual el Inca entrega tierras. ¿Cómo se llaman esas tierras? Los topos. ¿Ok? Los topos. Muy bien. Más, cuando el Inca moría, ¿ya? Su cuerpo tenía que ser momificado. La momia del Inca se le va a conocer como el Maliki. ¿Ya? Recuerda pues que en Egipto los faraones eran momificados, eran embalsamados con el propósito que quizás el faraón vuelva a la vida, regrese a la vida. Y por lo tanto era necesario conservar su cuerpo. El cuerpo de los faraones van a estar bien conservados. ¿Ah? ¿Cómo se supo eso? Con las excavaciones. Por ejemplo, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se logra demostrar, ¿no? El proceso del embalsamiento. Lo mismo pasaba con el Inca. El Inca, al morir, tenía que ser momificado. Y su panaca real, que era la colla y el auqui, tenían que vigilar, tenían que velar por su cuerpo. ¿Okay? Ellos tenían que velar por su cuerpo. Cuando Pizarro, no yo, sino Francisco Pizarro, invade el Tahuantinsuyo, Pizarro condena a Atahualpa de hereje, polígamo, fratricida, y lo condena a la hoguera.
quemarlo vivo, que era una tradición pues que la misma iglesia realizaba contra los herejes. Cuando Atahualpa escuchó la palabra de ser quemado vivo, Atahualpa se rehusó y dijo, yo no puedo ser quemado. Mi cuerpo, mi malqui, mi momia, tiene que ser custodiado por mi panaca real. Yo no puedo ser quemado, soy el Inca. Entonces Pizarro le dice, bueno, si no te quemo, entonces tengo que bautizar. Pero al bautizarte tienes que renunciar a todos tus dioses paganos. Tú decides, bueno, lo que sea, pero yo no puedo ser quemado. Entonces Pizarro bautiza junto con el cura Valverde de Atahualpa, o el nombre es Juan Francisco de Atahualpa, y luego de ser bautizado, el Inca es sentado en el garrote. En el garrote lo van a amarrar sus brazos, sus piernas, van a coger una cuerda y van a comenzar a estrangular a Atahualpa. Atahualpa muere estrangulado y su cuerpo termina siendo momificado. Entonces, dense cuenta que el Inca tenía que ser momificado porque su panaca real tenía que custodiarlo, tenía que supervisarlo, cuidarlo. Y eso es lo que estaría sucediendo. Entonces vamos a ver de que los encargados de proteger la momia de este Inca eran los miembros de su panaca, ¿okay? La Coya y el Auque. ¿Ya? Muy bien. Después del Inca, encontramos ahora a la nobleza de sangre, conformados también en la realeza. Esta nobleza de sangre lo conforma la Coya y el Auque. ¿Okay? Pregunta, chicos, ¿quién era la Coya? ¿La esposa qué? ¿Qué es la panaca? Panaca, hijo, significa familia. ¿No? Panaca significa familia. La panaca real significa la familia real. ¿Ya? ¿Quién era la Coya? La esposa oficial. Ojo, chicos, cuando yo te pregunte por la Coya, tú tienes que decirme esposa oficial. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que el Inca tiene muchas esposas. El Inca podía tener las esposas que quiera, pero era necesario una oficial, una firme, como quien dice. Los chicos me entienden con esa palabra, la firme. ¿Ah? Entonces, vamos a ver que de todas las esposas, la oficial, la firme, era la Coya. Esta Coya era la esposa legítima y en muchas ocasiones la Coya tenía que ser la hermana del Inca. ¿Por qué? Porque así como el Inca es el hijo del sol, se supone que su hermana también es hija del sol y por lo tanto era necesario que su hermana se convierta en su Coya, en su esposa, para así mantener la sangre, ¿okay? Mantener la pureza. Con respecto a lo que es la historia de las Coyas, se menciona que la primera Coya fue Mamahuaco, una de las esposas que va a tener Manco Cápac. Producto de eso nace Sinchurroca, pero recuerda que Mamahuaco se dedicaba a la guerra, dejó a su hijo, Mamaoc termina pues criando al hijo de Mamahuaco y Manco Cápac, y es ahí donde se habla acerca de las primeras Coyas. Bueno, entonces recuerda que la Coya no es cualquier esposa, es la esposa oficial, la firme, la esposa legítima. ¿Ya? Así es. Profe, una pregunta. ¿Y el hijo de la Coya necesariamente tiene que ser el Auqui, el heredero principal? No. El Auqui tenía que ganarse ese mérito. El Auqui podía ser cualquiera de los hijos del Inca. Así como el Inca tenía muchas mujeres, también tenía muchos hijos. ¿Ya? En Europa, por ejemplo, durante la Edad Media, se respetaba el mayorazgo. El mayorazgo es aquel privilegio donde solo el hijo mayor era aquel quien recibía, pues, las atribuciones o los privilegios del padre. En caso de las monarquías, pues el primogénito varón tenía que ser el heredero del trono. Pero en el Tahuantinsuyo sucedía lo inverso. No necesariamente el hijo de la Coya o el primogénito sería el nuevo Auqui. El Auqui tiene que pelear con todos sus hermanos.
Y el que logre ganar, ese sí recién se va a convertir en el Auqui, en el nuevo soberano, en el futuro heredero. Entonces vamos a ver que Auqui no lo alcanza cualquiera, lo alcanza el más fuerte, el más rudo. ¿Por qué razón, chicos? Este Auqui tenía que cumplir el Huarachico. El Huarachico era una ceremonia donde el Auqui se enfrentaba contra todos y lograba demostrar su cargo, su título. ¿Ah? Ahora, este Auqui, como te vuelvo a repetir, no necesariamente era el hijo de la Coya. Tenía que ser cualquiera que logre demostrar estas cualidades físicas. ¿Por qué? Porque recuerda que los incas se conformaron bajo una sociedad militarista y esclavista. Y si es una sociedad militarista y esclavista, pues tiene que representar las cualidades de un militar. No tiene que ser débil, sino al contrario, tiene que ser poderoso. Por eso es que se cumple el Huarachico. Ahora, los nobles, los hijos de los, bueno, todos los hijos del Inca, ¿ya? Tenían que ser educados en el Yachayhuasi. El Yachayhuasi era la casa del saber, era en este caso el colegio donde los amautas le brindaban lecciones de astronomía, por ejemplo, de mitología, de música, de folclore, ¿ok? Todas estas enseñanzas era para todos los nobles, todos los hijos del Inca. Pero después de que los hijos del Inca terminaban el Yachayhuasi, ahora tenían que, ahora tenían en este caso que enfrentarse entre ellos y demostrar quién es el nuevo Auqui. Y a esa ceremonia se le llama el Huarachico. Huarachico. ¿Ya? Grábate bien esta palabra porque en el temático te puede venir. La ceremonia donde el Auqui se enfrentaba contra sus hermanos para ganarse este título se llamaba el Huarachico. Anótalo en un papel si gustas. ¿Ah? Huarachico. Una vez que sobresalía el Auqui, recién el sumo sacerdote Wilcauma nombraba a este como el nuevo heredero al trono. La obligación del Auqui, chicos, era también estar presente en el entierro de su padre. Un ejemplo, Huáscar. ¿Te acuerdas de Huáscar? ¿Quién era Huáscar? A ver. Vamos, chicos. Cultura general. ¿Quién era Huáscar? Hermano de Atahualpa. Muy bien, Almendra. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Huáscar? Huáscar no fue el Auqui oficial, sino su hermano muerto, Ninankuyuchi. Cuando Huayna Cápac y Ninankuyuchi mueren producto de las enfermedades que trajeron los españoles, o también producto del envenenamiento de los chachapoyas, ¿ya? El Consejo Imperial se reúne para ver quién podría ser ahora el nuevo heredero. Y es ahí donde la madre de Huáscar intercede por él. Y Huáscar terminó convirtiéndose en el nuevo Inca, coronado con la Mascaypacha en el Cusco. El problema va a ser de que Huáscar, una vez que se convierte en Inca, le pide a su hermano Atahualpa, que se encontraba en Quito, en Tunibamba, que estuviera presente en el entierro de su padre. Pero Atahualpa no llegó. El príncipe heredero en este caso. ¿Ya? No cualquiera podría ser un Auqui, solamente el más destacado. ¿Ya? Muy bien. Luego de ver la nobleza de sangre, vamos ahora a la nobleza advenediza, o también llamada como la nobleza provincial o provinciana. Esta nobleza advenediza está conformada por los curacas principalmente.
estos curacas van a ser los responsables, quienes van a, pues, a supervisar la contribución económica de los ayllus. O sea, el curaca viene a ser el responsable de todos los ayllus y él tenía que rendirle cuentas al Inca la cantidad de cosecha que se le rendía como ofrenda al Inca. ¿Ya? Pero además vamos a ver de que los curacas en sí se van a representar en familias de múltiplos de 10. Por ejemplo, el Purej o Purej era pues un curaca que tenía a su cargo 10 familias. El Chunca Camayo es aquel que tenía a su cargo 100 familias. El Pachaca Camayoc era aquel que tenía 1000 familias. El Guaranga Camayoc 10.000. Y el Uno Camayoc 100.000. O sea, date cuenta que los curacas en sí van a representar familias múltiplos de 10. Y esos curacas pertenecían a la nobleza advenediza, o también llamada nobleza provincial. ¿Les cuento? ¿Qué más? Vamos a ver ahora la nobleza de privilegio. En caso de la nobleza de privilegio, chicos, recordemos pues que en esta zona, ¿ya? Los sacerdotes podrían pues, los sacerdotes podían en este caso llegar a ser privilegiados siempre y cuando puedan pues darle cierta atribución al Inca, ¿no? Por ejemplo, darle buenos vaticinios, ¿ok? Eso le servía bastante al Inca. Por esa razón vamos a ver de que los miembros de la nobleza de privilegio en muchas ocasiones eran sacerdotes, guerreros que lograban darle victorias al Inca. Por ejemplo, ¿te acuerdas del famoso Ollantay? ¿Qué cosa era Ollantay? ¿Te acuerdas? ¿Quién era Ollantay? A ver, ¿quién era Ollantay? A ver, ¿qué dicen por aquí? Un guerrero, ¿cierto? Claro, un soldado del Inca Pachacute, ¿verdad? Y vamos a ver que Ollantay logró darle grandes triunfos a Pachacute. Producto de eso, Pachacute le tenía bastante respeto a Ollantay. Sentía mucha admiración por este guerrero. Incluso Pachacute lo invita y le dice, hijo mío, pídeme lo que quieras. Cualquier cosa que quieras, se te va a dar. Si necesitas a una mujer, dímelo, y en este instante te la traigo. Pero había un problema. Ollantay estaba enamorado de su hija, Usicoyo. Ya tenía una relación secreta, lo que Pachacute no sabía. Ahora, Ollantay no quería decirle a Pachacute que él estaba enamorado de su hija. Pero como le insiste Pachacute en decirle quién es ahí donde Ollantay le dice, estoy enamorado de tu hija. Y cuando Ollantay le dijo eso, Pachacute hizo un escándalo y le dijo, ¿cómo es posible que tú, un simple mortal, quién te has creído para besar a mi hija? Ella no es para ti. Retráctate lo que estás diciendo. Pero señor, nada, no me interesa. Y si te rehusas, pues quedas desterrado del imperio. Ollantay, a pesar de eso, tenía un buen ejército. Y su ejército, junto con él, se van a pues a refugiar en Ollantaytambo, la fortaleza de Ollantaytambo. Y es ahí donde finalmente pues Ollantay resiste los diferentes ataques de Pachacute. Ollantay era difícil de vencer. Pero lo que Ollantay no sabía es que la esposa, su amada en este caso de él, estaba encerrada en el Ayahuasca. Nadie sabía que Cusicoyo estaba en el Ayahuasca. ¿Quién es aquella quien le dice a Ollantay que Cusicoyo estaba en el Ayahuasca? La hija, que Ollantay ni siquiera sabía que había nacido. Y Maxuma, la hija de estos dos,
vendría a ser aquella que unifica a sus padres, los hace reencontrar. Y el nuevo Inca, Tupac Yupanqui, perdona a Ollantay y le concede la mano de su hermano. Y es ahí donde justamente esta obra, este drama, nos habla pues cómo estaba conformada la sociedad inca. Es ahí como podemos entender parte de la sociedad inca. ¿Los chicos? Eso es lo que estaría pasando. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a ver que la nobleza del privilegio estaba conformado por personas destacadas en el imperio, personas que le dieron grandes servicios al Inca, y producto de eso, el Inca los estaría recompensando. ¿Cómo los recompensaba? Los recompensaba con tierras, los recompensaba con patrimonios, los nombraba parte de la nobleza. En lo que era un soldado Hatun Runa, los conformaba la nobleza de privilegio. Ser noble era muy importante. Bien. Los amautas, por ejemplo, los grandes maestros del Yachaywasi, eran parte de la nobleza de privilegio, porque ellos se dedicaban a educar a los nobles. Los quipucamayo, los administradores de estos quipus, de estos instrumentos contables. Los guerreros más poderosos, más valerosos, por haber derrotado a sus enemigos adversarios, terminaban siendo principalmente privilegiados. Bien, ¿qué más? Vamos a ver, chicos, también de que posterior a la nobleza de privilegio encontramos a la mayor base social del imperio. Pregunta, ¿quiénes conforman la mayor base social del imperio? ¿Quién era, o sea, quiénes conformaban la mayoría del Estado? A ver. ¿Quiénes? El pueblo, ya, pero ¿cómo se le conocía? Los Hatunrunas, muy bien. Así es. Los Hatunrunas, chicos, vienen a ser la base social del imperio. ¿Ya? Pero antes de hablar de los Hatunrunas, vamos a ver que dentro de la nobleza del privilegio también se encuentran otros funcionarios como el aposuyo. ¿Quién era el aposuyo? El aposuyo era el jefe de un suyo quien gobernaba en nombre del Inca. Sabemos que el Inca es el amo y señor de todo el imperio, pero el Inca no puede estar en los cuatro suyos a la vez. Para eso el Inca nombraba a su aposuyo, a su apocuna, o también llamado como el Suyuyuc Apu. Este aposuyo, apocuna o Suyuyuc Apu era el encargado de gobernar los suyos en nombre del Inca. Era su mano derecha. ¿Okay? Después del aposuyo encontramos a el Tocricuc, el Apunchi. ¿Quién es el Tocricuc o Apunchi? Era el encargado de gobernar provincias o regiones. Ahora, tengan cuidado en confundir provincias con los suyos. Pregunta, ¿las provincias, regiones y los suyos son lo mismo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Profe, ¿cómo así? No entiendo. Es como si te dijera lo siguiente. ¿La libertad es lo mismo que Trujillo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? La libertad es el departamento, la región. Trujillo es la ciudad. Será la capital, pero es una ciudad. No es lo mismo. Lo mismo sucede con el suyo y las provincias o regiones. El suyo es todo, mientras que la región es parte del suyo. Entonces, tengan cuidado, ¿ah? El jefe de los suyos se le llama aposuyo, apocuna o suyuyuk apu. Y el jefe
o gobernador de las regiones del suyo se llama Tocricus o Apunchi. Tengan cuidado en confundir al Aposuyo con el Apunchi. No es lo mismo, ¿ah? Siguiente. El Tucurricuy. Creo que de este sí te acuerdas, ¿cierto? ¿Quién era el Tucurricuy? Recordar, chicos, que el Tucurricuy era el funcionario más notable quien supervisaba la función, el trabajo de los Hatunrunas. El Tucurricuy era conocido como los ojos y oídos del Inca. Él le contaba todo al Inca, le contaba todo lo que pasaba en el imperio. Entonces vamos a ver que el Tucurricuy era el funcionario más notable quien le contaba toda la situación política dentro del imperio. ¿A quién? Al Inca. ¿Ya? Ahora, incluso pues el Tucurricuy, él mismo, cada vez que supervisaba el trabajo de los Hatunrunas, tenía que verificar que ellos están trabajando por voluntad y no por obligación. El trabajo es un rol muy importante para el hombre, decía el Tucurricuy. Así que todos tienen que trabajar bajo un principio voluntario. Nadie puede trabajar renegando. Está prohibido trabajar renegando, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿te acuerdas en el colegio, hace poquito, cuando los profesores renegaban contigo, decían, no, aprende pues, entiende, no estás entendiendo? Pasaba la tutora, hijito, ¿entendiste? ¿Entendiste el ejercicio? Cambiaba de cara, ¿cierto? Claro, porque se supone que la tutora va a tener un informe. Lo mismo pasa con el Tucurricuy. El Tucurricuy era un supervisor y él le rendía cuentas al Inca y le decía lo que estaba pasando en el contexto. ¿Ya? Como él le contaba todo al Inca, lo van a denominar también como los ojos y los oídos del Inca. Todo eso le cuenta el Tucurricuy. ¿Ah? El Chasqui, de repente te acordarás del Chasqui, ¿no? ¿Quién era el Chasqui? El Chasqui vendría a ser un representante, un embajador del Inca, que va a cumplir el cargo de mensajero. Aunque no necesariamente la palabra Chasqui deriva de mensajero, pero en sí cumplía este rol. Cumplía el rol de llevar mensajes de quipus a las diferentes provincias del imperio. ¿Ah? Ahora, el Chasqui tenía la obligación de correr por los caminos del Inca, ¿ya? Pero obviamente, pues, si va a ir corriendo por todos los caminos del Inca, tenía que descansar en algún momento. A ver, tú corres desde Quito, desde Ecuador hasta el Cusco, no vas a poder llegar. Así seas el más rápido, no llegas. Tienes que descansar. Por esa razón es que el Inca estaría ordenando el almacenamiento de comida en los tambos. Los tambos eran almacenes, ¿ya? Exclusivamente para el Estado, para funcionarios del Estado. Y el Chasqui, que es un funcionario del Estado, tenía pues el privilegio de descansar en los tambos. Y como el Chasqui descansa en los tambos, es ahí donde él encontraba comida y un hospedaje, una posada. Y al día siguiente continuaba con su viaje. Profe, ¿qué pasaba si el Chasqui no quería cumplir su trabajo? ¿Qué decía? ¿Qué pasaba si el Chasqui decía, yo no voy a ir hasta el Cusco, muy lejos? ¿Sabes qué le pasaba al Chasqui que se rehusaba a cumplir su propósito? El Inca ordenaba a que le rompieran las piernas. Así es. Que le rompan las piernas. Hay que quebrar las piernas. ¿No quiere cumplir su trabajo? Quiebrale las piernas. El Inca era bastante radical. Era bastante directo en lo que él ordenaba. Por eso que el Chasqui estaba obligado a cumplir su trabajo. ¿Cuenta? Ahí es que no puedo, estoy cansado, no he tomado mi desayuno, no. Ahí tienes que cumplir tu trabajo. Bueno, si el Chasqui no cumplía su trabajo,
le quebraban las piernas. Así es. Chicos, ¿quién más? El quipucamayo, que era el especialista de verificar los quipus. El chasqui traía un quipu, el quipucamayo que estiraba el quipu y decía, muy bien, señor, es correcto la información. Gracias. El quipucamayo que era el encargado de interpretar los quipus. ¿Okay? ¿Quién más? El capañán tocricu, que era el encargado de el mantenimiento ¿de qué? El mantenimiento de los caminos del Inca, de los antiguos capañán. Se supone que el capañán tiene que estar totalmente listo para que el chasqui pueda pasar por allí. Y si no, le caía una sanción al capañán tocricu. Así es. Encontramos también al Colca Camayoc, el encargado de administrar los depósitos del Inca, llamado las colcas. Los tambos eran para los funcionarios, pero las colcas principalmente eran para la realeza, sobre todo para el Inca. Entonces aquí van a entrar los diferentes funcionarios públicos que trabajaban a favor del Inca. También encontramos al Barayoc. El Barayoc vendría a ser el alcalde de una comunidad. Y cuando los españoles invaden el Tahuantinsuyo, los únicos cargos que van a durar fueron el curaca y el Barayoc. Nadie más. El resto desaparece. No había ni chasqui, ni aposuyo, ni... No. Solamente se conserva el curaca y el cargo de Barayoc. Nada más. El curaca en el imperio, bueno, durante la colonia española va a ser denominado como cacique y el Barayoc va a ser el alcalde de los indios. Entonces vamos a ver de que los únicos funcionarios que van a mantenerse en la colonia sería el alcalde Barayoc y el curaca, el jefe de los ayllus. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a ver entonces de qué pregunta, ¿cómo se llamaba el jefe de los suyos? ¿Cómo se llamaba el segundo al mando del Inca, quien verificaba o gobernaba los suyos en nombre de este? El apocuna, ¿verdad? O el aposuyo. Acuérdate de suyo. Si te dicen suyo, aposuyo. De frente, nada más. Esa palabra te ayuda bastante. Aposuyo. ¿Ya? Aposuyo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Encontramos también en este caso, ahora sí, a los jatunrunas o runacunas. ¿Quiénes son los jatunrunas? Los jatunrunas recuerda que representan la mayoría de la población. Ellos conforman la base social del imperio. Entonces, los jatunrunas o runacunas representan ¿a quién? Representan en este caso a la población mayor del imperio. Estos jatunrunas o runacunas significan hombres grandes que van a dedicarse al trabajo de las tierras. ¿Okay? Estos jatunrunas eran hombres libres. Ellos tenían tierras, tenían pequeños privilegios. Pero lo único que no podía es llegar al poder, llegar a ser funcionarios. Podían ser parte del ejército, podrían ser parte de distintas funciones, menos de funciones públicas. O sea, no podían ser tocricucs, no podían ser apunchi. Ellos son parte de la nobleza de privilegio, la nobleza veneriza. Entonces los jatunrunas, como son la mayor parte de la población, estos se dedican al trabajo. Y ojo, los jatunrunas trabajan todos los días. Por ejemplo, hoy en día, en el campo, en provincia, la gente trabaja todo el día. Pero para trabajar en la chacra, tienen que estar bien preparados. Ellos van a las chacras a partir de las 5 de la mañana, ¿ya? Y para eso van a coger la coca, y con la coca van a estar pues bien dopados para así trabajar, porque cansa. Mira, si solamente con cargar un saco de papa y con sacarle con la pala a la tierra, ya, cansa. Imagina trabajar todo el día. Por eso es que justamente los jatunrunas estaban pues dedicados a ese trabajo.
Pero así como trabajan todos los días, también hay momentos de descanso. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, los Hatunrunas dejaban de trabajar y cuando dejaban de trabajar, pues las celebraciones se daban pues 2 días, 3 días o una semana, ¿no? Una tradición de estas celebraciones, por ejemplo, a lo grande, vendrían a ser los matrimonios huancaínos. Y los matrimonios huancaínos, por ejemplo, las parejas reciben a diferentes familias, ¿ya? Todos se conocen, todos son familias. Y por lo tanto, cada uno va a llegar siempre con un obsequio. Y a veces llegan con las llaves de un departamento, un carro, llegan con un ropero, una lavadora, o sea, llegan con muchas cosas, no llegan con las manos vacías. Y si se olvidaron su regalo, pues sacan su billetera y sacan ahí billetes de dólares, en soles, agarran su prendedor y te ponen a ti como equeco. Terminas bien forrado en plata. Es una tradición, es una costumbre que se ha conservado, ¿ya? Pero ¿cuál es el único requisito para que te traigan ese regalo? Que no falte ni trago, o sea, cerveza, y que no falte orquesta, ya que sin música no puede haber fiesta. Ese es el requisito. Si falta trago y orquesta, se lleva tu regalo. Así es. Puede faltar comida de repente, pero las familias en sí preparan el sancochado, preparan su caldo de mote, o acá en Lima, caldo de gallina. Y las celebraciones se dan pues 2 días, 3 días o hasta una semana. Obviamente si trabajan todo el día, tienen derecho a descansar. Y eso es lo que pasaba en esta época, ¿no? Ellos descansaban durante las celebraciones como los matrimonios. Claro que sí. ¿Ah? Entonces los Hatunrunas, por dedicarse a estas funciones, van a ser llamados como la principal base social de todo el imperio. ¿Okay? Ellos son los que trabajan más incluso. ¿Ya? Ahora, como te decía, el varón, el Hatunruna varón que se casaba, le entregaba el curaca un topo, una tierra completa, y a la mujer la mitad de un topo. ¿Ya? Así es. Y ese topo tenía que servir para mantener la familia y obviamente contribuir con el Estado. ¿Ah? Así es. Ahora, estos Hatunrunas también trabajaban por turnos. Trabajaban las tierras del Inca, trabajaban las tierras del Sol de los sacerdotes y sus propias tierras. Así como los siervos en el feudalismo trabajaban las tierras del señor feudal, trabajaban las tierras de la iglesia, en esta época también se trabajan las tierras del Inca, las tierras del Sol y sus propias tierras. En la época feudal, por ejemplo, los siervos campesinos tenían que pagar impuestos. Impuestos, por ejemplo, como la corvea, el trabajo gratuito a favor de las tierras del señor feudal, el diezmo a favor de la iglesia. Pero el problema es que el señor feudal era muy abusivo, tanto que incluso presenta a la pernada o prima noctis como otro impuesto, otra obligación. Esta prima noctis ya consistía en que la esposa campesina debía pasar la primera noche con el señor feudal. Ese impuesto afectaba directamente la intimidad de esta familia, de esta pareja. Aquí no se habla que haya habido pernada o prima noctis, no hay ningún historiador que diga pues que el Inca, así como el señor feudal, recurría a los matrimonios, exigía a la esposa. No hay ninguna evidencia, pero en la época feudal sí se cumplía la pernada. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, chicos, vamos a ver de que los Hatunrunas trabajaban las tierras del Inca, las tierras del Sol y sus propias tierras de forma turnal. ¿Ok? Así es. También se dedicaban al pastoreo de los animales, como los auquénidos. Después de los Hatunrunas, encontramos en este caso a los Mitimaes. ¿Quiénes son los Mitimaes? Los Mitimaes vienen a ser los grupos colonos trasladados, quienes se van a dedicar también al trabajo, conocido como la mita. El Inca lo que quería es que las familias sean distribuidas, ¿para qué? Para que en algún momento no se rebelen. Al Inca no le conviene que la gente se rebele en contra de su poder. Por esa razón es que eran separados de diferentes familias, ¿no?
Así como ustedes, por ejemplo, ¿no? Ustedes recuerdan el anteaño pasado, en el 2019, los que estuvieron en el formativo, tenían su propio salón, ¿sí o no? Pero después, el año pasado, con la clase virtual, los unieron, funcionaron el formativo 1, el formativo 2, al formativo 3 con el formativo 1, ¿no? Algo parecido sería en esta época. Van a separar a diferentes familias, diferentes IUs. ¿Para qué? Para que estos en sí no puedan rebelarse en contra del Estado inca. ¿Te das cuenta? Por eso que a los mitimaes también se les conoce como los grupos trasladados, los grupos colonos trasladados. ¿Ya? Así es. Ellos se van a dedicar entonces a qué? Se van a dedicar a alejarse de los pueblos, también terminaban pues manteniendo un vínculo de reciprocidad o parentesco con algunos centros, se comunicaban con señales de humo, por ejemplo. Algunos no tenían vínculos y algunos mitimaes eran conformados como los llanas o los servidores perpetuos, denominados como los yanacones. Entonces vamos a ver de que los mitimaes en sí eran los pueblos trasladados que van a cometer o van a realizar una función exacta, van a cumplir una función, un propósito directo. ¿Ok? Así es. Y si es que ellos no cumplían con su trabajo, recibían castigos, castigos físicos, ¿ya? Una sanción muy fuerte. Después de los mitimaes, encontramos a los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Los yanaconas son los sirvientes perpetuos del Estado. Ellos se van a dedicar a como quien dice, ¿no? Almacenar todos los productos, todos los alimentos en los tambos y en las colcas. Estaban obligados a almacenar los tambos y las colcas, ¿ya? Estos yanaconas también tenían el propósito de ser siervos de los propios hatunrunas. Los hatunrunas también tenían a su cargo a los yanacones. Los yanaconas cumplían cualquier tipo de propósito que beneficiara al Inca o a las sociedades. Por ejemplo, los campesinos, ¿ya? Y los siervos en la época feudal también eran repartidos. Cuando el señor feudal entregaba feudos a los vasallos recibían el feudo con todo y siervo. Y cuando el Inca repartía las tierras con todo y anacona. Ahora, según María Rostorowski, principal historiadora de San Marcos, menciona pues que la palabra yanacona hace referencia a la ayuda y prestación de servicio y otra de criado, de sirviente. Valdemar Espinosa menciona de que los yanaconas prestaban servicios, pero también eran considerados como sirvientes, relación de servidumbres, a favor del Estado y a favor del Inca. Entonces vamos a ver que en conclusión, yanacona significa sirviente estatal. Después de los yanaconas, encontramos a las agyas. ¿Quiénes eran las agyas? A ver, ¿quiénes eran las agyas? Acuérdate, ¿quiénes eran las agyas? Las escogidas por quién? Escogidas por el Inca, ¿cierto? Las mujeres destinadas para el Inca. Estas eran las agyas. ¿Y cómo se llamaba el lugar donde se encontraban las agyas? ¿Cómo se llamaba el lugar donde se encontraban las agyas? Las agyawasis, ¿cierto? Así es. Bien. Entonces, vamos a ver de que el Agyaguasi era el lugar donde se encontraban las agyas. Pregunta, ¿a qué se dedicaban las agyas? Las agyas se dedicaban al bordado de la vestimenta del Inca, ¿cierto? Como el caso del Cumbi, ¿ok? La vestimenta oficial del Inca. Ellas tenían que prepararse cuando el Inca las escoja, ¿ya? Y ellas tenían que estar de rodillas ante el Inca para, pues, en sí, acatar lo que el Inca decida con ellos. La Coya, por ejemplo, también tenía que estar de rodillas ante el Inca para esperar, pues, qué función le daba. Incluso la Coya verificaba el trabajo de las agyas dentro del Agyaguasi. ¿Okay? Vamos a ver de que la principal supervisora de las agyas era la mamacona, la que verificaba que si las agyas estaban realizando su función. Ok, estas mamaconas eran las que se entrevistaban con el Inca para decirle que ellas están listas para ¿ya? Entre las agyas se van a dividir las agyas del sol, las que van a rendirle pues pleitesía, adoración al sol,
las agias del Estado, las que van a ser pues aquellas que van a bordar la vestimenta del Inca, y la taquiaglia, que eran las cantoras, las que van a realizar el mayor entretenimiento del Estado. ¿Ya? Chicos, por si acaso, la principal función de las agias era el bordado de la vestimenta del Inca, del cumi. Esa es la función más importante. Aparte de rendirle culto al sol, aparte de realizar ciertas habilidades artísticas, las agias realizaban el bordado de la vestimenta del Inca. ¿Ya? Tengan cuidado con ese dato. Lo más importante de las agias en el Ayahuasí es el bordado de la ropa del Inca. ¿Ya? Cuando tenían tiempo, las agias también bordaban la ropa de la gente común, denominado como el abasca o la ropa tosca, que va a usar pues los funcionarios, los jatunrunas en sí mismos. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. Y finalmente, después de las agias, encontramos a los piñas. Pregunta, ¿quiénes eran los piñas? ¿Ver? ¿Quiénes eran los piñas? Los bien piñas, ¿sí? Claro, los esclavos perpetuos, ¿no? Cuando te escucha la palabra, ah, su qué piña eres. Cuando te dicen piña, es porque justamente te están recordando que los piñas tenían la peor situación, ya que ellos eran esclavos perpetuos, eran objetos, podían hacer lo que les plazca con las piñas. Los piñas varones eran objetos para el trabajo, para el arriado, para muchas cosas. Y las piñas mujeres, llamadas mitahuarmis, eran aquellas que eran distribuidas por el Inca a favor de los generales, después de la guerra, después de las batallas. Vamos a ver que un piña tenía la peor condición de vida dentro del imperio. Por esa razón, chicos, en sí, cuando escuchan a la gente, ¿no? Que los incas eran buenos, que los incas, pues, no robaban. Realmente, chicos, son mitos que se van a hablar de los incas. Ahí el culpable de hacerte creer, pues, de que los incas eran buenos, de que por nuestra sangre corre la sangre del inca, eso lo hace Garcilaso. Ahora, ¿por qué Garcilaso habla bien de los incas? Porque recuerda que él era hijo de una ñusta. Y por lo tanto, si es parte de la nobleza, ¿va a hablar bien o mal de los incas? Obviamente va a hablar bien de los incas, pues. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver, chicos, que realmente, ya, los incas, al igual que muchas sociedades, ¿ya? Cumplían las mismas características, ser abusivos, ser dominantes, machistas en su gran mayoría. Profesor, los incas si eran infieles les daban un castigo o no. Mira, el castigo se le daba a los esposos. Si un esposo, Hatunruna, se relacionaba con otra mujer, el castigo era para el esposo. ¿Por qué? Porque tenía que solamente tener una mujer. Él no es el Inca. El Inca es el único que puede tener las mujeres que él quiera. Pero el varón Hatunruna estaba prohibido de tener más mujeres. Y si lo encontraba con otra mujer, lo sancionaba físicamente y lo desterraba. Si la mujer cometía adulterio, la mujer era apedrada. Esta forma de apedramiento es un castigo llamado la autotutela, que desde la antigüedad, desde la época pues de Mesopotamia, Egipto, se cumplía, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de la pasión de Cristo cuando María Magdalena la estaban agarrando a pedradas? ¿No? ¿Te acuerdas de esa escena? El apedramiento era una sanción que realizaba la población con el objetivo de sancionar el adulterio. María Magdalena era una adúltera. Entonces vamos a ver de que el adulterio era sancionable. En caso de la mujer era pedrada. En caso del varón era duramente castigado. Solamente podía tener una mujer. Bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Los Yuraagyas. Las Yuraagyas son las agyas que van a dedicarse a rendirle culto al sol. ¿Ya? Las Yuraagyas son aquellas que le rinden culto al sol. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más? Ah, la pelea se le conoce como el huarachico. ¿Ya? Se llama competencia. El huarachico es el enfrentamiento entre todos los hijos del Inca para nombrar al Auqui. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Vamos, chicos. ¿Todo claro? No. ¿Seguros? Ya. Ok. Entonces, vamos a pasar a la dirigida, ¿ya? Saca tu libro, sácalo. Saca tu libro. Los que no tengan el libro, vayan al internet y ahí está la dirigida en PDF, ¿ya? Muy bien. A ver. 1, clave. Dice, son denominadas las vírgenes del sol, escogidas para el Inca. Clave. Las aquias. Muy bien. Perfecto. 2, las sayas dedicadas al culto solar. Las yurak, yurak aquias. Muy bien. Siguiente, el Actahuasi más importante en la costa. Si dice la costa, ¿cuál sería? Pachacamac. Muy bien. ¿A quién se le llamaba el Inti Churín? El Inti Churín en este caso, chicos, la Zapa Inca. Muy bien. Siguiente. Número 5. La capa, dice, el manto que viste el Inca se conoce como capa o el capac